Mensajes positivos. Celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos fuertes columnas de la Iglesia, dos personas muy importantes en el nacimiento de la Iglesia Católica. A San Pedro, Cristo lo pone como encargado del grupo y encargado de la comunidad. San Pablo no sabemos si conoció en vida a Jesús, pero sí conoció a Jesucristo resucitado. Se le hace presente y lo utiliza como un instrumento para abrir la puerta hacia el mundo de los paganos. Los dos muy importantes. San Pedro, el fundamento, la roca. Él es el que apoya la fe de la iglesia naciente. San Pablo con la pluma le da alas a la iglesia y la hace volar. El mensaje va lejos y aún sigue volando, trayendo a nosotros la fuerza de ese gran mensaje que nos transmite San Pablo. Las lecturas de hoy son muy bonitas. Tenemos dos juegos de lecturas, unas para las vísperas y otras para la lectura del día. Ambas son muy bonitas. Vamos a ver las lecturas de la víspera. En la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles 3, del 1 al 10, es cuando Pedro y Juan se encuentran a aquel hombre paralítico que se les queda viendo y ven que tiene la suficiente fe. Pedro le dice: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos. En nombre de Jesucristo, levántate, párate y anda. Y el tipo se paró y empezó a brincar. Ahí se ve el poder que empiezan a ejercer con mucha fe los apóstoles en nombre de Jesucristo. Y en la segunda lectura, San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, del 11 al 20, vemos a Pablo hablar de su vocación. Pablo habla de cómo fue él, de lo que hizo, y dice que lo que él transmite no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Empieza a decir cómo tiene una conducta anterior de perseguidor de la iglesia. Dice: pero Dios, que me había elegido desde el seno de mi madre por su gracia, me llamó un día y quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Y esa fue la hermosa vocación de San Pablo: abrir las puertas de la iglesia hacia lo católico, salir del huevito del judaísmo y abrirse a las dimensiones del mundo. Cuando San Pablo entra en juego, podemos decir que la iglesia era prácticamente judía. Jesús, María, los apóstoles, todos eran judíos. Y cuando Cristo resucita, esto no cambia. La iglesia sigue siendo prácticamente judía. Y en un primer momento, muchos pensaban que los cristianos iban a ser como los fariseos, o los saduceos, o los esenios, o los celotas, un grupo más dentro del judaísmo. Y San Pablo fue el que tuvo la capacidad de abrir la puerta a las dimensiones de la universalidad. Eso se realizó en gran parte por la pluma de San Pablo, por ese trabajo tan hermoso que él realizó. El Evangelio es de Juan 21, del 15 al 19. Una de las lecturas que a mí se me hacen más hermosas. Cuando Cristo se presenta a los apóstoles en el lago después de su resurrección, fueron a pescar y no pescaron nada. Y en la madrugada alguien les dice a lo lejos: muchachos, ¿tienen algo que comer? Muchachos, así una palabra muy cariñosa que le dirige Jesús. Echen la red a la derecha y saldrán pescados. Y sí, salieron 153 peces grandes. Se puso San Juan a contarlos. Cuando llegan, Cristo ya tiene una lumbrita, unos peces y unos panes deliciosos de la panadería del cielo, imagínense. Jesús, conociéndoles, entregan más pescados porque esos no van a ajustar. Vamos a desayunar. Un desayuno excelente. Todos estaban contentos. Bueno, todos menos uno. Uno que con la cabeza baja rumiaba su traición, la traición que había hecho su maestro. Estaba quieto, cabizbajo. Pedro. Dice una tradición que Pedro lloró tanto la traición que hizo a Jesús que le salieron surcos en las mejillas. Yo vi una pintura así, Pedro así con cara de Pedro apaleado y unas cicatrizotas de las mejillas. Claro que no. ¿Cómo va a ser que el representante oficial de la iglesia iba a ser un tipo que estuviera llore y llore por los rincones como la zarzamora? No, Cristo lo sanó. Y para sanarlo le pregunta: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y es que en la última cena Simón Pedro había dicho: aunque todos estos te traicionen, yo no. Cristo entonces toca esa llaga. Simón Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas.
Y cuando le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció. Claro que se entristeció porque no se ocupaba mucha lógica para entender que las 3 veces que le estaba preguntando si lo quería era en relación con las 3 veces que lo habían negado. Entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús dice entonces, apacienta a mis ovejas. ¿Hiciste mal 3 veces? ¿Me negaste? Ok, ahora ya me dijiste que me quieres, ya estamos a mano. Quítate de cosas y pónteme a trabajar. A mí me interesa que cuides mis ovejas, no que andes llorando ahí por los rincones lo que hiciste. Eso ya pasó. Vean cómo Dios nos da a todos una oportunidad de levantarnos. Eso le interesa más que estemos torturándonos ahí recordándonos. Levántate y ponte a trabajar, ponte a servir. A mí me fascina este pasaje. Luego vienen las lecturas de la otra misa, la misa del día. En la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles 12, de 1 al 11, vemos cuando Herodes manda matar a Santiago y pensaba hacer lo mismo con Pedro. Lo tomó preso, pero entonces el ángel del Señor va y lo saca de la cárcel. Pedro sale, se abren las cadenas, se abre todo y puede salir. Pedro queda libre. En la segunda lectura, San Pablo se despide en la carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, de las cartas pastorales, es la última carta que escribe San Pablo. Él dice, ha llegado para mí la hora del sacrificio, se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hacia la meta, he perseverado en la fe. Ahora, solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan en Él, con amor, en su glorioso advenimiento. Y en el Evangelio tomado de Mateo 16, 13 al 19, es cuando Pedro hace la confesión de fe. Cuando pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice, dichoso eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La confesión de Pedro que le viene a dar esa autoridad sobre los demás. Dios es un Dios de orden. Por eso quiso poner orden, quiso dejar una jerarquía. Hay una jerarquía. A algunos les encanta la anarquía. Dicen que todos somos iguales. Dice el dicho, aunque somos del mismo barro, no es lo mismo un vasín que un jarro. Dios no nos hizo iguales. Lo vemos en la parábola de los talentos. A uno le dio 10, a otro 5, a otro 1. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Al que le dio 10, ese trabajó y consiguió otros 10. Al que le dio 5, trabajó y consiguió otros 5. Y el que le dio 1, ¿qué hizo? Hizo un agujero, lo escondió y quedó sin nada. Dios nos concede este día valorar esa vocación de esos dos apóstoles, Pedro y Pablo, su misión y su vocación, y cuestionarnos cuál es la nuestra. ¿Qué espera Dios de mí? De Pablo espero una cosa, de Pedro espero otra. Los dos hicieron lo que les tocaba hacer. Fueron diferentes, tuvieron diferencias. Incluso en la carta a los Gálatas, San Pablo habla cómo le dio una regañada a Pedro, porque cuando llegaron a la comunidad de los enviados de la comunidad de Jerusalén, Pedro se puso a simular como que no convivía con los paganos, como de hecho ya estaba conviviendo. Por eso Pablo lo regaña. Tuvieron diferencias. Sin embargo, cada uno hizo lo que le correspondía hacer según su vocación, según su misión. Repito, tarea para hoy, ¿verdad? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu vocación? Ponte a pensar en eso. ¿Qué espera Dios de ti? Ojalá que sepamos ubicarnos contemplando la grandeza de esos dos grandes apóstoles que vivieron plenamente su vocación. Siendo tan diferentes, pudieron estar unidos. Que sepamos vivir también nosotros nuestra vocación y misión dentro de esta hermosa Iglesia Católica. Mensajes positivos.